Bueno, bertan hasiko gara, nahi baduzue euskeraz lehenengo hasiko gara, nahi duena txanda. Empezaremos ahora, empezamos con euskera como siempre y me pedís turno, ¿vale? Eixo, Mikel, egunon olatzete betik. Bai. Bueno, ligako lehen etenaldi honetara 5 punturekin iritsi zarete, ez dakite nolako balorazioa egiten duzu lehenengo 3 partidu hauen ostean? Egia esan, ilusio handiz gaude, aurre denboraldian guztu sentsazio oso honekin ikusi ginala, eta orain ere berdin gaude, egunero gogor entrenatuz, ilusio handiz, sentsazio honekin, eta pixkanaka, hori, gure meta poliki-poliki taldea hobetzea da, eta horretan gaude ez da egunerokoan. Taldea oso txukun aritu da orokorrean, baina batez ere defentsan egin duzuen lan hori da nabarmentzekoa, suposatzen dut pozik zaudetela alde horretatik, ezta? Bai, oso pozik gaude, 2 partidu etxetik kanpo jokatu ditugu, atea utxian utzi dugu, eta gero Bartzelonaren kontra ere, gol bakarra jaso genuen, baina nik uste bai defentsan eta bai erasoan ere gauzak ondo egiten ari gehala, eta, esan bezala, defentsan eta baita erasoan ere gauzak hobetzeko ditugu, eta eguneroko hobekuntza horretan, gustora. Partida guztiak jokatu dituzu, gainera indarra hartuz joan zara azkenaldi honetan. Nola sentitu zara, nola zaude? Gustora sentitu naiz, eta beti bezala, prest, bai taldeak eta bai entrenatzaileak nahi duenerako. Taldea itxita dagoia da, itxi da merkatua, azken orduan, jokalari batzuek alde egin dute, Petxarroman izan da inkorporazio bakarra. Nolako sentsazioak ematen dizkizu talde honek, edo nola ikusten duzu zuk taldea? Oso gustora gaude daukagun taldearekin. Nik uste gure gauza honetariko bat hori dela, ezta? Talde sendoa daukagula, edozein jokatu daikela, eta gaur egun edozein sartu daikela bai 11koan, bai aldaketetan ere, eta minutuak izaten ditugun denok, gauzak zail jartzen ari garela entrenatzaileari, eta hori da gure indarretako bat, ezta? Da nire aldetik ja azkena oraindik oso goiz da, 3 partida baino ez dituzue jokatu, baina ez dakite. Taldea Europan egoteko borrokatzeko moduan ikusten duzu? Azkenean dan hori gustatuko litzaiguke, denboraldi bukaeran taldea Europan ikustea, baina horretarako gauzak oso ondo egin behar dira, egunerokoan, eta nik uste Europa gauzak ondo egin eta kontsekuentzia badala, ez? Orduan, gure meta hurrengo partidua izan behar da, gauzak ondo egin, orain arte egiten ari garen bezala, eta denboraldi bukaeran ikusiko dugu zelan egin dugun, eta notak nik uste denboraldi bukaeran jarri beharko ditugula. Eskerrik asko. Oso ondo. Castellano, ¿alguna? Apa, Mikel, lo has comentado un poco en euskera. Marcelino habló de 15 porterías a 0 como objetivo, que creo que no se lo ha trasladado dentro, pero sí lo hizo aquí público. ¿Son muchas, son pocas? De momento vais 2 de 3. No sé si ese objetivo os lo marcáis dentro o cómo lo ves. Nosotros tenemos el objetivo de encajar los menos goles posibles, ¿no? Hemos empezado bien, estamos en buen camino, pero todavía nos quedan cosas por mejorar. Al final aquí venimos todos los días para mejorar cosas, tanto en defensa como en ataque, como en la construcción. Y nuestro reto tiene que ser ese, ¿no? El ir día a día, el venir aquí con ilusión, con exigencia y cada uno dar el máximo para mejorar individualmente, porque esa mejora va a dar una mejora importante al equipo también. Hola Miguel, Ander Cotorro de Radio Marca. Sois el 6º equipo de la Liga al que menos le rematan, el tercero en goles esperado en contra. ¿En qué os habéis centrado específicamente para mejorar ese rendimiento defensivo? Pues hemos mejorado en varias cosas respecto a partidos del año pasado. Creo que en este momento estamos defendiendo mucho mejor los centros laterales. Estamos siendo más agresivos a la hora de ir a presionar, de intentar no meternos atrás.
Y bueno, y como he dicho, todavía tenemos margen de mejora. Somos un equipo que queremos crecer, que tenemos mucha ilusión. Hay mucha gente joven que quiere aprender rápido y eso para nosotros es buenísimo, ¿no? Gente joven con talento, que al final pues nos da la vida y bueno, hay que ser paciente con ellos. Sabemos que el fútbol de élite, pues bueno, al final todos queremos resultados a corto plazo, pero creo que con las cosas como las hacemos aquí, con la filosofía que tenemos, hay que ser pacientes, pero eso sí, con mucha autoexigencia diaria y dando lo mejor de nosotros cada día aquí en Lezama. El año pasado te preguntábamos por tu futuro, quizá a estas alturas de temporada, no lo recuerdo. Hablabas de que estabas tranquilo, que era algo que no te preocupaba. Supongo que a día de hoy estarás en una situación similar, pero ¿has aprendido algo de lo del año pasado, de saber mantener la calma, esperar el momento de si tiene que hablar contigo el club, que no precipitar las cosas? Como has dicho tú, la verdad que la respuesta la has dicho tú. Estoy exactamente igual que el año pasado. Muy tranquilo, disfrutando del día a día, muy contento de estar aquí y bueno, la verdad que venir aquí a Lezama todos los días a entrenar para mí es un orgullo, también una responsabilidad. Siempre decimos que somos diferentes y realmente pues uno que entrena todos los días aquí así lo siente y bueno, y disfruto muchísimo del día a día. Sí, Mikel, de todas formas, que bueno, Leque y tú sois los laterales titulares en los últimos dos partidos, eso quiere decir que el fútbol da muchas vueltas. Quizás no era lo previsto, pero es ahora mismo lo que está ocurriendo. En el fútbol no hay nada previsto. Somos 25 jugadores y cada partido el entrenador decide quién juega. Nosotros al final tenemos que mirar a corto plazo y a corto plazo es el siguiente partido. Intentar estar disponible para ayudar al equipo e intentar que el entrenador nos elija para estar en el 11. Opa, Mikel, son ya 11 temporadas en el club, las has visto de todos colores. Después de un inicio como este, lo normal es que se lancen las campanas, lo has dejado bien claro antes. O sea, el reto para este equipo es ser cada día un poco mejor sin mirar mucho más allá, aunque está claro que no el objetivo, sino la meta puede ser alcanzar Europa, pero todo lo que no se haga en el día a día no vale para nada. Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que mirar a corto plazo, al siguiente partido, al día a día en Lezama y creo que haciendo bien esas cosas diarias vamos a mejorar como equipo. Nosotros tenemos muchísimas ganas puestas en esta temporada. El equipo está muy metido, con mucha ilusión, con mucha autoexigencia también y creo que tenemos un equipo muy bonito, con gente muy joven, con algunos veteranos también. Y bueno, creo que entre todos tenemos que dar el máximo todos los días para llegar a los partidos cada fin de semana pues, en buenas condiciones para sacar los 3 puntos. Bueno, Mikel, has resaltado la mejoría defensiva del equipo. ¿Qué valor le das a que esta mejoría coincida con que esté jugando, que se esté alineando una defensa con muchas bajas? Es decir, está de baja Geray, está de baja de Marcos, está de baja Yuri. ¿Qué valor le das a que llegue con una defensa casi cogida con pinzas? La verdad que el valor que le doy es al trabajo que hacemos todos los días. Como antes he dicho, creo que hemos mejorado en muchos aspectos respecto al año pasado. El míster nos ha hecho hincapié en muchas cosas que mejorar. Y bueno, como he dicho antes, tenemos una competencia interna muy sana. Creo que es muy bueno para el equipo, porque al final que cada uno esté a su máximo nivel es bueno para el equipo, también para el entrenador para decidir quién juega y creo que eso va a ayudar al equipo a estar lo más arriba posible y a mejorar día a día. Mikel, ya desde pretemporada y en estas primeras 3 jornadas hemos visto que el equipo intenta siempre una presión muy agresiva, a veces muy alta, en la que los laterales tenéis que ir muchas veces a campo rival a apretar.
Ya sé que tú siempre haces lo que te dice el entrenador, pero me gustaría que nos cuentes cómo te sientes tú con eso, porque la gente tiene la imagen de que tú eres un perfil quizás más defensivo y quería que nos contaras cómo te sientes tú cuando tienes que ir a campo rival a apretar a la gente. Hombre, es verdad que en ese momento el equipo sigue defendiendo, ¿no? Aunque hagamos una presión muy arriba, el equipo está en un momento defensivo, aunque sea en área contraria. Y es una posición en la que creo que el equipo se encuentra muy cómodo. Años atrás también creo que hemos hecho mucho daño presionando y jugando así. Y el equipo está cómodo, el míster lo sabe y creo que en ese aspecto pues nos está saliendo bien esa presión. Es verdad que en repliegue medio también hemos mejorado respecto al año pasado y creo que en repliegue medio todavía tenemos margen de mejora. ¿Significa el que te dice o qué significa que dos jugadores estén en la selección absoluta, 5 en la sub-21, 2 en la sub-19, a la hora no sé, de la plantilla y de un poco valorar lo que se hace en Lezama? Gracias. Pues creo que es un condicionante el que dice que las cosas se están haciendo bien, que hemos empezado bien esta temporada, pero más allá de empezar bien esta temporada, que el trabajo que lleva haciendo el Athletic durante los últimos años es muy bueno, tanto con el primer equipo, con la cantera. Tenemos muchos jugadores jóvenes que tienen muchísimas ganas de llegar y estar muchos años aquí. Creo que jugadores con mucho talento y, como he dicho antes, ¿no? Al final queremos resultados a corto plazo, pero creo que tal y como hacemos aquí las cosas hay que tener un poquito de paciencia. Eso sí, exigirles al máximo día a día y creo que puede ser uno de los secretos de nuestra manera de hacer las cosas y de nuestra filosofía. Miquel, Marcelino ha incidido mucho ya desde que llegó, pero bueno, ha ido, por lo que me cuentan, bueno, siendo un poco más exigente con el tema del peso, el tema de pliegues. No sé si en tu caso te ha tocado bajar un poco de peso, no porque estuvieras gordo ni mucho menos, sino porque bueno, es lo que exige el guión. Y si perdiendo, si lo has hecho algún tipo de un kilo, lo que sea, si te sientes más cómodo que antes, si no, un poco esa pequeña transformación que habéis tenido, ¿tú te sientes más cómodo? Bueno, la verdad que a mí me ha tocado estar muy parecido a lo que estaba el año pasado. Es un tema que bueno, cada entrenador o bueno, cada cuerpo técnico lo lleva de una manera, lo llevamos con naturalidad y bueno, es un aspecto más del día a día, pero bueno, como puede ser, no sé, hacer gimnasio, no sé, tampoco le damos mayor importancia, ¿no? Oso ondo, mila esker guztioi. Oso ondo, venga, Agur.